¿Y si el verdadero problema de Colombia no fuera la falta de recursos, sino un Estado que cada día le pone más obstáculos a quienes quieren salir adelante? Esa fue una de las ideas más fuertes que dejó María Clara en una entrevista que terminó tocando un tema que puede cambiar por completo la manera de entender el futuro del país, la libertad económica. Pero detrás de sus palabras hay algo todavía más profundo. Habló de un Estado que, en lugar de convertirse en aliado de los ciudadanos, muchas veces termina convertido en un obstáculo para el emprendedor, para el empresario y hasta para la persona que intenta construir un pequeño negocio desde su propio barrio. Y su propuesta no se queda únicamente en reducir trámites. María Clara plantea transformar la relación entre el ciudadano y el Estado, abrirle más espacio al sector privado para impulsar obras y desarrollo regional, fortalecer la fuerza pública y, sobre todo, reducir el tamaño de un aparato estatal que considera demasiado grande y costoso. Pero hubo una frase que puede resumir buena parte de su visión: o el Estado se reduce, o se reduce. Y aquí es donde la entrevista deja de ser simplemente una conversación sobre proyectos de ley y se convierte en una discusión mucho más grande. ¿Puede Colombia recuperar la libertad económica, generar empleo y devolverle al ciudadano el control sobre su propio futuro? Tenía usted en la mente y en el corazón, María Clara, cuando aceptas el reto de ir al Congreso de la República? Es decir, cada congresista tiene un tema que lo mueve, tiene un propósito por el que quiere llegar, o a legislar o a hacer control político. ¿Cuál es esa temática? ¿Cuál es ese fondo que usted quiere trabajar desde esta oportunidad que tiene en la legislatura? Bueno, André, yo he tenido un compromiso por la libertad y la democracia muy marcado desde desde mi época de asesora y luego desde mi época de, odio esa palabra, pero así se refieren otros, de activismo político, ¿cierto? Como de librar la batalla cultural desde las redes y la opinión. Y creo que ese va a ser mi propósito, creo no, estoy segura. Los colombianos, este gobierno nos quitó todo, pero lo más valioso que nos quitó fue la libertad, porque hoy nadie es libre de escoger a qué sistema de salud o qué sistema de salud recibe, ¿cierto? Nadie es libre de escoger su sistema de pensiones, nadie es libre de movilizarse tranquilamente en las calles y nadie es libre de depender de sus propias capacidades individuales porque el Estado se volvió una traba para las libertades económicas del individuo. Entonces en eso nos vamos a enfocar, obviamente, pues teniendo como base y fundamento los 4 principios del partido que han hecho que este país funcione, que es la seguridad democrática, la confianza inversionista, la economía fraterna y sobre todo, y muy necesario para este momento, el Estado austero. Petro nos tiene que servir, sobre todo para no cometer los mismos errores. Entonces, nosotros, si bien tuvimos unas instituciones que resistieron, fueron unas instituciones que se vieron muy deterioradas y muy afectadas por, repito la expresión que utilicé ahora, los ímpetus autócratas de un gobernante de turno. Entonces tenemos que establecer unos límites para tener un Estado que sea pequeño, pero robusto, y que logre servir de sistema de pesos y contrapesos a quien esté ejerciendo el poder. Senadora, su historia personal estuvo marcada por una experiencia tremendamente dura para su familia, que la he escuchado en lo personal. ¿Cómo influye esa experiencia en su manera de hacer política y esta vez en legislar? Yo creo que nosotros, la gente de mi generación, pues tuvo un contacto muy profundo, muy íntimo con la violencia de este país, ¿cierto? Independientemente de la región en la que estuviera, ¿cierto? Nosotros vivimos un conflicto que, y acá puede estar siendo un poquito imprecisa, pero digamos que no era tan concentrado en ciertas zonas del país como lo es hoy, sino que estaba profundamente generalizado en todo el territorio. Y pues tuvimos contacto con una experiencia que vivieron muchos colombianos, que es el secuestro de un familiar, que al final se resolvió muy bien y que mi Dios siempre estuvo presente y bueno, y digamos que la experiencia no fue tan traumática como es para muchas familias. Pero lo que me hizo dar cuenta de eso, ligado como al accionar del presidente Álvaro Uribe Vélez, es que ese no es el país que nos merecemos, ¿cierto? Entonces nosotros vimos que después llegó un gobierno que con voluntad política, con compromiso y con determinación, dijo, es posible vivir en un país con seguridad democrática, no seguridad que violente los derechos humanos. Y nos otorgó a la gente de mi generación y mayores, pues la posibilidad de estar en un país donde nos quisiéramos quedar. Y eso es lo que yo quiero que le pase a mis hijas, que si bien están en Uruguay, hoy, pues quieran venir a vivir a Colombia, quieran quedarse acá, quieran hacer familia acá y quieran hacer un mejor país también para sus hijos. ¿Y ya está trabajando en algún proyecto? Sí, ¿En alguna ley, en alguna cosa que está pensando? Sí, Nacho, nosotros, pues digamos, el partido es un partido supremamente juicioso, entonces tenemos unos proyectos de bancada que seguramente varios de mis compañeros que me han antecedido en estas cámaras pues les han comentado, pero entonces te voy a hablar de los personales míos. En esa apuesta por la libertad, pues traigo 4 proyectos fundamentales con los que quiero de verdad devolverle a la gente la libertad económica. Yo en estos días dije en una reunión con un gremio
que a mí me preocupaba mucho en Colombia, la incontinencia legislativa. Es cierto, cree uno que es que trabajar es crear leyes y leyes y leyes. No, yo pienso que el valor real de un legislador es traer leyes que de verdad le solucionen problemas a la gente, ¿cierto? Y que atiendan de forma distinta las mismas necesidades de siempre. Entonces, en ese orden de ideas estamos trabajando en la ley 2.0 APP, que es una iniciativa para incentivar la participación del sector privado en las asociaciones público-privadas. ¿Por qué? Porque hoy de 55 APPs contratadas, solo hay una de iniciativa privada, porque la ley establece unas limitantes en materia de tiempo y de reembolso que hacen que sea imposible para un privado. Párame, explíqueme bien eso. A ver. Que eso sí no lo entendí. Hay una que, o sea, que yo como privado voy y le digo al gobierno, quiero hacer este puente, quiero hacer esto, venga, lo hacemos entre los dos. Solamente hay una. Y solo hay una entre 55 contratadas, de las que uno llega como privado. Y las otras 54 han sido del gobierno que busca apoyo. Entiendo. ¿Y por qué pasa eso? Porque se establecen unos límites temporales y presupuestales en cuanto al reembolso que hacen que sea imposible que el privado pueda participar activamente en eso. En una situación de crisis fiscal como la que atraviesa el país, es una crisis. O sea, no nos digamos mentiras, acá nos pueden contar el cuento que sea, pero hoy atravesamos una crisis fiscal. Total. La incorporación del sector privado como palanca de oxígeno es fundamental. ¿Y cómo hay que incorporarlo? A través de estos proyectos, que además se traducen ¿en qué? En el desarrollo y en el progreso de las regiones. Porque es que están atendiendo proyectos que necesitan las regiones. Pero entonces, ¿cuál es ese proyecto? Porque me llamó la atención y ya le voy a poner el otro ejemplo que también hay que liberarlo. ¿En qué consiste su proyecto? ¿En qué consiste? En que usted no tenga el límite de los 30 o 20 años para, si es de iniciativa privada, y en que no tenga el límite del 30% del reembolso con recursos públicos. ¿Usted me vuelve eso a español, por favor? A ver, sí, para que los televidentes... Es complejo, pero para que... Hay dos artículos en la ley, que es el 17 y el otro no lo recuerdo, Santi, si me lo puedes buscar, ya que me dijiste que acá está el equipo, todo el otro artículo. Que lo que establecen es que en los proyectos de asociaciones público-privada, iniciativa privada, hay un límite a el reembolso con recursos públicos del 30%. Yo hago esta obra, la pagué toda, pero el Estado me debería reembolsar a mí una parte. Pues sí, que es un retorno, no es un reembolso, es un retorno, ¿cierto? Sí. Entonces eso, pues con dificultad, eso se puede realizar. ¿En qué se puede? En un aeropuerto que el privado paga la tasa aeroportuaria, pero en los otros sí se necesita que sea el recurso público el que ayude a sustentar la inversión en el largo y en el mediano plazo. Ya entendí. Cierto, listo, eso es lo primero. Y lo otro es el limitante del tiempo. Y es que se establece también unos límites temporales a este tipo de proyectos para que usted los pueda presentar y si no tienen que ir a COMPES. Y en el momento en que van a COMPES, se empieza a enredar el tema. Entonces nosotros, ¿qué estamos diciendo? Claro que tiene que existir un límite temporal, pero hagamos un límite temporal que se adecue mucho más con las realidades de este tipo de proyecto. Entonces, no sé, 60 años es lo que estamos proponiendo nosotros. Todavía no hemos presentado el proyecto, lo presentamos el martes, pero seguramente eso se empezará a discutir. Pero usted no me metió en un tema muy técnico que seguramente a varios de tus televidentes les interesa, pero vamos a hablar de otras cosas como más generalizadas, si te parece. El fortalecimiento de la fuerza pública, los estándares... Ese es proyecto 2. Ese es proyecto 2. Es que lo estoy anotando aquí. Proyecto 2, fuerza pública. Los estándares internacionales dicen que la fuerza pública debe corresponder al 1% de la población. Nosotros estamos muy por debajo de los estándares internacionales. Obviamente hay regiones que se acercan, pero hay otras donde simplemente la lejanía es total. Entonces, si bien esta no es una medida que una vez usted presente el proyecto de ley, pues se va a garantizar que hay un 1%, sí se empiezan a desarrollar estrategias de aceleración y de convocatoria que van a garantizar que en un país que ha vivido en guerra, pues tengamos una fuerza pública que tenga las capacidades y la fortaleza para resistir y defender a los colombianos. Pero eso tiene que venir acompañado de iniciativas de participación, es decir, si la fuerza pública está corta en su pie de fuerza es porque no tenemos integrantes de ellos, entonces habría que incentivar. ¿Cómo sería Claro, eso? porque no hay, primero no hay, es que nadie se quiere meter en algo que no es chévere, ¿cierto? O sea, poniéndolo en plata blanca, es que a ese paseo a mí no me inviten que no voy. Sí. Entonces acá lo que tenemos que hacer es generar condiciones para que se activen esas oportunidades precisamente para quienes quieran pertenecer a las fuerzas y que sea mucho más atractivo pertenecer a las fuerzas que están en el programa Jóvenes en Paz, donde te dan $1 millón por no delinquir, por decirlo de esa manera. Ese es el número 2. Me voy a volver un poquitico al número 1, pero no es por meterla en enredo. Ese ejemplo que usted da me parece muy interesante, porque lo mismo está pasando con obras por impuestos. O sea, el gobierno pone unos topes, esos topes, y ponen dos condiciones, topes y zonas, sí, que sean zonas. Sí. Si eso se libera, yo pensaría uno que de la mano del sector público-privado, se pueden desarrollar muchas más cosas en el país. Me llama la atención de las APP, me parece que hay que trabajarlo y también deberían de una vez mirar ese de obras por impuestos porque necesitamos que el país se desarrolle. Hoy, sí, nosotros hemos estado en conversaciones pues como con todos los stakeholders como más importantes para el desarrollo de Antioquia, incluido Hidroituango EPM, ¿cierto? Y uno de los desafíos en los que ellos confluyen y con los que coincido es precisamente en esa restricción de las zonas de obras por impuestos, porque si solo nos determinamos a SOMAC y PEDET,
pues es muy difícil que podamos traer desarrollo al resto de la región. Entonces, pero ya está bien dateada, eso me gusta. todo eso toca. Tenemos senadora de obras públicas, eso me llama la atención. Vamos bueno, bien. y el otro que es el que más, si yo tuviera que definir cuál es mi proyecto estrella, yo diría que es ese, que es la simplificación del Estado. El Estado, hay como una máxima, y es que un Estado grande supone ciudadanos lánguidos, ¿cierto? Porque el Estado empieza a oprimir. Y hoy cualquier emprendedor, eso también lo hablaba con los gremios esta semana, cualquier emprendedor en este país encuentra en el Estado un adversario y no un aliado. Para nada. Y estoy hablando del emprendedor de Rappi, que ya hoy está dando utilidades, pero también de la señora que en el barrio de cualquiera de lo que nos está viendo vende empanadas. Total. Entonces el Estado, cuando llega alguien del Estado, no es saber cómo le ayuda, sino ver cómo le pone un papeleo, un trámite, cómo le hace como un escrutinio a su negocio con el que seguro usted no va a tener la luz en el nivel de LEDs que se necesita y eso le va a suponer una multa. Claro. Entonces estoy exagerando pues para que no me tomen puntualmente. Lo que pasa es que ya antes yo podía exagerar, ahora me toca hacer. Tremendamente Y ese ha sido mi mayor reto personal porque yo soy exagerada como la Muy más. bien. Entonces, ¿qué queremos? Un Estado que sea aliado de la autonomía de los colombianos. Usted realmente es independiente cuando es independiente económicamente. Y eso lo vemos en una situación desgarradora, pero muy diciente. Una mujer es víctima del maltrato de género cuando no tiene 2 pesos para coger a sus pelados, cerrarle la puerta en la cara a ese marido o a ese papá o a ese hermano y abrir su apartamento con sus hijos. Mientras una mujer no sea autónoma económicamente, tiene que quedarse soportando el agravio de género. Entonces, habiendo dicho eso, es muy importante que la gente tenga condiciones para ser libre económicamente. ¿Eso en qué se traduce en sentido concreto en este proyecto? Lo primero, tenemos que apuntarle a una ley antitrámites, ¿cierto? Más que una ley, es un enfoque antitrámites que haga que el empresario promedio, que el emprendedor promedio no pierda el tiempo que debe estar invirtiendo en investigación y en desarrollo en tramitología. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que pensar urgentemente en apuestas por la ontología fiscal. ¿Para qué? Para evitar duplicidades e ineficiencias en materia fiscal. Acá no es que no estemos recaudando lo suficiente, es que estamos recaudando mal y que hay mucho derroche, ¿cierto? Sí. Y la gente, entonces yo quiero pagar, pero cuando yo voy a pagar y me doy cuenta que es que ya eso la pagué, pero me lo estás cobrando 2 veces, la gente no paga con gusto. Tenemos que tener, y eso para eso hay herramientas de inteligencia artificial que nos facilitarían absolutamente el trabajo haciendo un espejo digital de lo que estamos, de lo que se está moviendo fiscalmente, para que uno sepa dónde están las ineficiencias, dónde están las duplicidades y que la gente pague lo justo. ¿Eso en qué se traduce? En mayor y mejor recaudo, ¿cierto? Lo tercero, hay que disminuir, sí o sí, el tamaño del Estado. Y yo creo que esa es una conversación que muy rápido tendrá que empezar a dar el gobierno del presidente Abelardo de las Prieto. Le digo una fecha, ya la tengo, el 9 de agosto. Muy perfecto. El 9 de agosto eso arranca, sí, eso. Porque- Sí, porque o se reduce o se reduce. O se reduce, porque es que estamos trabajando nosotros para mantener el Estado y eso no puede ser así. Entonces, tenemos que apuntarle de verdad apuestas agresivas por tener un Estado pequeño, austero y eficiente. Y lo cuarto, yo también creo que tenemos que apuntarle a tener como un marco regulatorio que permita que los pequeños emprendimientos puedan superar un espacio de tiempo. Le hablan, eso lo llaman los expertos un sandbox regulatorio, que es donde usted mete a las nuevas empresas a que en esa arenerita lidien con sus primeros años. Que superen el llamado Valle de la Muerte. Valle de la Muerte. Con un marco regulatorio muchísimo más amable, pero que adicionalmente ese marco regulatorio muchísimo más amable tenga también como una fecha de expiración, y es cualquier regulación que no se renueve a los 5 años porque este país no la necesita, entonces que se acabe. Eso es como los blue jeans viejos que usted tiene en su closet, André. El Gran blue jean que usted no se ha Pero es puesto hace que 10 años, ya no se lo va a este poner. tema hay que hablarlo y este tema hay que hacerlo, porque es que un emprendedor en Colombia tiene una cantidad de enemigos, el Estado, Total. Es el más. es más, no, ese es el de abajo, es el de menos. De ahí para arriba siga precio del dólar, de ahí para arriba siga Temu, de ahí para arriba siga AliExpress. Es un emprendedor que va a hacer camisetas o que va a hacer cualquier cosita. ¿Qué pasa con un dólar barato y qué pasa con todos estos chinos? No están acabando, no nos están dejando hacer nada. Y ahí te digo otra cosa, y el impuesto a la inseguridad. Es que, ¿cuánto le vale la extorsión Sí. a la señora de empanadas que hablábamos ahora del barrio de la señora que nos está viendo? ¿Cuánto le vale? ¿Cuánto le vale, que es otro punto de la ley, el no acceso al crédito? Es que cuando usted no tiene acceso al crédito está perpetuando 2 cosas. Primero, el gota a gota. Ujú. Y segundo, la pobreza. Hernando de Soto, que es un gran economista, hablaba en el misterio del capital de eso, y es que usted, el Estado, le tiene que reconocer cualquier propiedad privada que tenga como base para generar crédito y para multiplicar su propiedad. Todo eso lo tenemos que Es que anoche Andrea Sierra José me leí un artículo muy interesante y me decía para dónde están yendo los nuevos emprendimientos en Colombia dadas esas amenazas, precio del dólar, la agresividad de los chinos por meterse, por eso estamos viendo que Estados Unidos está poniendo las pilas frente a esta guerra comercial, más el salario mínimo. Entonces los emprendedores dicen que yo hago una ropa, esta misma chaquita yo la consigo en cualquier cosa china, pero por el 10% de lo que a mí me vale.
¿Dónde están yendo los emprendimientos? Productos alimenticios, restaurantes y todo esto, con una grande mortalidad de empresa o un gran problema y es, entonces tengo que hablar un domingo, ¿por cuánto me vale la hora extra el domingo? ¿Cuánto me vale? Entonces, estos nuevos emprendedores que están haciendo, no, yo te ofrezco, venir, ayúdame al negocio, pues yo no te meto en la legalidad. O sea, los tenemos enredados, tenemos enredado el país. Y yo ahí lo que siento es que eso se da fundamentalmente porque el Estado está más preocupado en ser interventor que en ser Sí. facilitador. Entonces el Estado quiere determinar cada uno de los puntos de tu vida y cada uno de los puntos de tu economía, como si el Estado termine infantilizando al ciudadano. Sí, señora. Y para que el Estado no infantilice, pues tenemos que hacer que el Estado simplemente se reduzca a trabajar en lo estrictamente necesario y que deje que la creatividad individual, que deje que las capacidades productivas y que deje que la conciencia del ser humano sean las que hagan que sea dueño de su propio proyecto de ¿Qué vida. sería lo estrictamente necesario en lo que tiene que trabajar el Estado? No, yo creo que el Estado tiene que eliminar trabas. Si tú me dices una cosa, es eso. Es que acá, vea, es que es todo. Usted está lleno de IAS, pero no me refiero a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, no. Acá hay notaría, acá hay una cantidad de cosas que todo el tiempo usted tiene que estar visitando y que usted como emprendedor, a ver, es muy fácil para una empresa del tamaño de PM tener una persona que esté encargada de los trámites, pero para un señor que tiene una empresa de 2 empleados, pues es que si manda a alguien a hacer los trámites, ese día no se amasó la masa de la pizza. Y entonces no hay pizza. Pero además es que si el señor entonces ya se le quedó hasta después de las 7 de la noche en algo del propio funcionamiento de su empleo, de su empresa, ¿cuánto le está valiendo? Y nos decía el presidente Uribe, me acuerdo mucho en la campaña, de la cantidad de negocios barriales que tuvieron que cerrar, porque es que ya no había forma de estar abriendo a las 4 de la mañana para vender el pan a las 6. No hay bolsito que aguante. Entonces acá nos toca dar esa lucha, y esa lucha, ¿cómo se da? Pues yo sí creo que hay que confrontar. Sí, no la le voluntad baje el salario, intervencionista. listo, no rebaje el salario, no rebaje lo que ha logrado el trabajador colombiano. Venga, ¿por dónde le ayudamos? O por dónde no te estorbamos. No, por dónde no te estorbamos, sí. Esto no quiere decir que mucho, es que María Clara, que es de Uribe, entonces nos van a bajar el salario. No, eso no es. Es como ese Estado deja de ser ese palo en la rueda. Claro, es que es eso, y es que si el Estado deja de ser palo en la rueda, hay mejores salarios, hay mejores condiciones, no se les olvide que nosotros, pues fue este partido al que el país le debe hoy la reducción de la jornada laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que usted sí puede, es lo que él hablaba, lo que habla el partido de la economía fraterna, encontrar una economía donde al trabajador y al empleador le vaya bien, pero hay que estar estorbando un Estado que quiere meterse en todo, que quiere crecer, que quiere derrochar y que quiere cargarles sus costos de crecimiento desbordado a los bolsillos de los colombianos. Es que miren, antier nos presentaron pues ya otra reforma tributaria. Una reforma tributaria. Pero es muy fácil, María, es que nosotros somos el cajero electrónico. Somos el cajero. El cajero electrónico del gobierno, ya. Del gobierno y de los masajes y de los viajes y de una cantidad de cosas que ayer estaba leyendo. Hoy puse una denuncia en la red de 56.000 millones firmaron en junio en el Ministerio de la Igualdad, después de que la Corte y el gobierno les había dicho que no podían seguir firmando contratos. Y después de escuchar toda esta entrevista, creo que hay una pregunta que inevitablemente tenemos que hacernos. ¿Qué tan fácil será convertir estas ideas en realidad? Porque una cosa es decir que Colombia necesita un Estado más pequeño, más eficiente y menos burocrático, y otra muy diferente es conseguir que ese cambio ocurra en un país donde buena parte del presupuesto ya está comprometido. Y aquí aparece un dato que resulta fundamental para entender el tamaño del desafío. El propio Ministerio de Hacienda ha reconocido que para 2026 una proporción muy elevada del presupuesto general de la nación corresponde a gastos considerados inflexibles, es decir, recursos que no pueden simplemente eliminarse de un día para otro porque están asociados a obligaciones como intereses de la deuda, salarios, transferencias, salud, pensiones y otros compromisos legales. Entonces, cuando María Clara habla de reducir el tamaño del Estado, el debate real no debería ser solamente cuánto se puede recortar. La pregunta verdaderamente importante es, ¿qué se puede eliminar? ¿Qué se puede transformar? ¿Y qué necesariamente tendrá que mantenerse? Porque ahí está la diferencia entre un discurso político y una verdadera reforma del Estado. Y hay otro elemento que me parece todavía más interesante. El Ministerio de Hacienda proyectó para 2026 necesidades de financiamiento del Gobierno Nacional Central por aproximadamente 171,5 billones de pesos, equivalentes al 8,9% del PIB. De ese monto, una parte importante corresponde precisamente a financiar el déficit. Esto significa que el próximo gobierno no va a recibir una hoja en blanco. Va a recibir un Estado con obligaciones enormes, con deuda, con compromisos adquiridos y con un margen limitado para equivocarse. Por eso, la discusión sobre simplificación del Estado puede terminar siendo mucho más importante de lo que parece.
Porque si realmente se logra eliminar trámites innecesarios, reducir duplicidades, digitalizar procesos y hacer que una persona pueda crear y mantener una empresa sin enfrentarse a una montaña de burocracia, el resultado no solamente sería un estado más cómodo, podría significar más productividad, más inversión y más oportunidades para quienes hoy sencillamente desisten antes de comenzar.